China, un país con más de 1.000 millones de personas y con inversiones multimillonarias en el fútbol, parecería tener todos los ingredientes para convertirse en una potencia mundial en este deporte. Pero, sorprendentemente, su selección nacional sigue sin estar a la altura de las expectativas. ¿Por qué, a pesar de tener una enorme población y tantos recursos, China no ha logrado triunfar en el fútbol? En este vídeo vamos a desglosar las razones detrás del fracaso del fútbol en China, y exploraremos las múltiples dimensiones de esta paradoja, desde las inversiones del gobierno hasta los escándalos de corrupción y la cultura deportiva del país. La historia del fútbol chino. El fútbol fue introducido en China a principios de los años 50, pero nunca logró un gran arraigo popular, al menos no como en otros países. Durante gran parte del siglo XX, el deporte quedó relegado en un país que enfrentaba constantes cambios políticos y sociales. No fue hasta finales de los años 90 cuando China comenzó a prestar más atención al fútbol. El verdadero esfuerzo para hacer de China una nación futbolística comenzó en la década de 1990. Se formó la Superliga China en 2004, y el país empezó a ver el fútbol como una manera de fortalecer su imagen internacional. Pero los resultados a nivel competitivo no llegaron. A día de hoy, la selección china solo ha clasificado una vez a la Copa del Mundo, en 2002, donde no solo no pasó de la fase de grupos, sino que tampoco logró anotar un solo gol. La pregunta es, ¿qué ha fallado desde entonces? Las inversiones del fútbol chino. En los últimos años, el gobierno chino ha invertido miles de millones de dólares en el desarrollo del fútbol. El presidente Xi Jinping, un conocido fanático del deporte, ha declarado que quiere ver a China clasificar a más mundiales, y eventualmente, ganar uno. Para lograrlo, se han implementado varias políticas, incluyendo la construcción de academias de fútbol por todo el país, la construcción de estadios modernos y la obligatoriedad de practicar fútbol en las escuelas. Además, la Superliga China ha logrado atraer a varios jugadores y entrenadores internacionales de renombre. Futbolistas como Oscar, Hult y Carlos Tevez fueron contratados por clubes chinos con salarios astronómicos, lo que puso a la Liga China en el mapa mundial. Pero el problema es que estos jugadores, a pesar de su talento, no han contribuido al desarrollo del fútbol chino a largo plazo. Su presencia es más simbólica que funcional, y no ha ayudado a mejorar la calidad de los futbolistas chinos. A pesar de todos estos esfuerzos, el nivel de la selección nacional sigue siendo bajo. Entonces, la pregunta clave es, ¿por qué China, con todos estos recursos, sigue fallando en el fútbol? La corrupción en el fútbol chino. A lo largo de los años, el fútbol chino ha estado plagado de escándalos de corrupción, que han afectado a todos los niveles del deporte. En 2009, se destapó uno de los mayores escándalos de amaño de partidos en la Superliga China. Varios jugadores, entrenadores, árbitros y directivos fueron arrestados y sentenciados por su participación en la manipulación de resultados. Esto dañó gravemente la credibilidad del fútbol en el país, y los efectos de este escándalo todavía se sienten hoy en día. Los sobornos y la compra de partidos se habían convertido en una práctica habitual durante los años 90 y 2000, y esto afectó la competitividad y el crecimiento natural del deporte en China. Incluso después de los arrestos, muchos creen que la corrupción sigue siendo un problema dentro del sistema futbolístico chino. Los talentos jóvenes no siempre reciben oportunidades justas, y la falta de transparencia sigue siendo un obstáculo para el desarrollo del fútbol en el país. El problema de la estructura de formación de jóvenes. Mientras que las potencias futbolísticas como Alemania, Brasil o España han desarrollado academias y sistemas que forman a jugadores desde temprana edad, en China este proceso ha sido inconsistente y mal gestionado. Aunque se han creado muchas academias de fútbol en todo el país, muchas de ellas carecen de entrenadores capacitados, y el enfoque sigue siendo en obtener resultados inmediatos en lugar de formar jugadores a largo plazo. El proceso de formación de talentos es clave para cualquier país que aspire a tener una selección de primer nivel. Sin embargo, en China, los entrenadores locales a menudo no cuentan con las credenciales o la experiencia necesarias para formar futbolistas que puedan competir en las principales ligas del mundo. Además, muchos jóvenes talentos se desaniman rápidamente por la presión excesiva que enfrentan desde una edad temprana. La presión política. El fútbol en China ha sido altamente politizado. Se espera que los jugadores y entrenadores tengan éxito rápidamente, lo que genera una falta de estabilidad en el proceso de formación y entrenamiento. Los entrenadores de la selección china han sido reemplazados con frecuencia, lo que impide que haya una continuidad en las estrategias y tácticas del equipo. Esta falta de paciencia ha provocado que muchos de los entrenadores internacionales que llegan a China se frustren y se marchen. Al final, la presión por obtener resultados inmediatos acaba perjudicando el desarrollo a largo plazo del fútbol chino. Las inversiones chinas en clubes europeos.
En los últimos años, varios empresarios chinos han adquirido participaciones en clubes de fútbol europeos. El ejemplo más famoso es el de Suning Holdings, que compró una participación mayoritaria en el Inter de Milán en 2016. Otros inversores chinos han comprado o invertido en clubes como el Wolverhampton Wanderers y el Atlético de Madrid. Este tipo de inversiones se hicieron con la esperanza de que los clubes europeos pudieran transferir su experiencia y conocimientos a China, ayudando a desarrollar el fútbol en el país. Sin embargo, estos acuerdos no han tenido el impacto esperado. A pesar de la inyección de capital chino, la brecha en la calidad del fútbol entre Europa y China sigue siendo enorme. La cultura deportiva en China. El fútbol simplemente no tiene el mismo nivel de importancia cultural en China que en otros países. Mientras que el baloncesto, el ping-pong y otros deportes tienen una base de aficionados mucho más sólida y una historia más rica en el país, el fútbol sigue luchando por ganar popularidad. La falta de una tradición futbolística fuerte ha dificultado el desarrollo de una verdadera cultura futbolística en el país. A pesar de los esfuerzos del gobierno, el fútbol sigue siendo visto como un deporte extranjero, y el público no lo sigue con la misma pasión que lo hacen los aficionados en Europa, América del Sur o incluso Japón y Corea del Sur. Esta falta de cultura futbolística afecta no solo a la selección nacional, sino también a la popularidad de la Superliga China. En conclusión, China enfrenta una serie de desafíos que le han impedido convertirse en una potencia futbolística, a pesar de su gran población y sus inversiones masivas. El desarrollo a largo plazo sigue siendo su mayor desafío. La pregunta que queda en el aire es, ¿podrá China superar todos estos obstáculos y algún día ser competitiva en el escenario mundial del fútbol? Suscríbete y dale like para vídeos sobre fútbol, historia del fútbol, curiosidades y mucho más.